Bueno, entonces, vamos a resolver este problema integrador. Bueno, teníamos, luego de una semipurificación, a partir de un extracto, se obtiene una mezcla de proteínas. Y la mezcla se pasa por una columna de Cefadex G200, obteniendo dos picos. Uno que se corresponde con 150 kilodalton y otro que se corresponde con 130. Recuerden que en esta cromatografía, que era por tamaño, ¿sí? Las proteínas de mayor tamaño salían primero y las de menor tamaño luego, y que si pasa como en este caso, que el problema ya les da el peso molecular asociado a los picos, pero puede que no, y que en cambio el problema les proporcione los datos de proteínas calibradoras que se corren junto con las muestras en la cromatografía, y entonces a partir de los volúmenes de dilución o los KAB de esas proteínas calibradoras, cuyo peso molecular por supuesto se conoce, podíamos entonces también obtener una recta del logaritmo de peso molecular en función del volumen de dilución o el KD, y a partir de allí entonces despejar o calcular los pesos moleculares de las especies que aparecen en los distintos picos. En este caso no tenemos que hacer eso, ya tenemos como dato el peso molecular. Bueno, la elusión se realizó en ausencia de agentes desnaturalizantes y ambos picos se sometieron a electroforesis en gel de poliacrilamida. Esto también, presten atención. Bueno, le faltan dos letras a gel, ¿no? Pero bueno, presten atención que no siempre un gel de poliacrilamida es un SDC page. Un gel de poliacrilamida es un page, como lo dicen las siglas. Cuando es SDC page lo dice, entonces no se confundan y lean bien qué tipo de gel es. Bueno, entonces tenemos dos experimentos. En uno se siembra la mezcla de A más B y en el otro se siembra solo A. Entonces los dos primeros geles son, como dice acá, son geles en condiciones nativas, que se corren a 2 pH distintos. Y después son, sí, SS page desnaturalizantes. Entonces, en los dos primeros, las proteínas van a correr de acuerdo a su carga y tamaño, obviamente, ¿no? Pero van a, digamos, su propia carga les va a aportar sus propias características, le va a aportar o no carga para desplazarse en el gel. En cambio, en el SDS page, las proteínas, aparte de estar desnaturalizadas, porque acá lo dice, están totalmente cubiertas de carga negativa, así que se desplazan hacia el polo positivo únicamente por su tamaño. Bueno, entonces, volviendo al gel nativo, recordemos que la posibilidad o no de tener carga para una proteína va a depender de su punto isoeléctrico. Y de acuerdo al punto isoeléctrico y el pH en el que estemos trabajando, la proteína podrá tener carga positiva, negativa o nula. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? En el gel 1 tenemos una electroforesis a pH 7,5, con la mezcla de las dos proteínas. Y vemos que una de las proteínas se desplaza y la otra no. La que se desplaza tiene bueno, un peso molecular aproximado de 150 kilodalton. ¿Sí? Esto les aclaro, haciendo un paréntesis, ¿no? En los geles 1 y 2, estos pesos moleculares están puestos para hacer más fácil el problema. Porque en realidad en el gel nativo no podemos estimar el peso molecular, porque la proteína se va a desplazar por su carga. Entonces, dos proteínas con el mismo peso molecular, pero una con más carga que la otra, se van a desplazar distinto. Entonces no es factible eso. Pero bueno, acá, para hacer más sencillo el problema, está puesto. Pero en la realidad esto no sucede. Bueno, y en el gel 2, que tenemos a pH 8,3, vemos que
las dos proteínas se estarían desplazando y que, bueno, justo una coincide con 150 y otra con 130, que son los dos pesos moleculares que habíamos averiguado por la cromatografía. Y luego tenemos los SS-Page desnaturalizantes. Uno sin betamercapto y el otro con betamercapto. Y bueno, y entonces el dato que podemos sacar de acá es simplemente, bueno, ver si alguna de las especies con betamercapto, o sea, si hay diferencia entre los dos geles, porque alguna proteína, alguna de las, o ambas, tenga subunidades unidas por puente disulfuro. Bien, bueno, entonces vayamos al gel que tiene solo A, para poder analizar mejor y después ya medio por descarte ver qué pasa en el otro, porque acá como está todo mezclado es más complicado. Bueno, vayamos a ver A. A tenía 150 kilodalton, a pH 7,5 se desplaza, y a pH 6 no. O sea que ya ahí, ¿qué dato podemos sacar? Punto isoeléctrico. Bien, A tiene un punto isoeléctrico 6. Y luego, en los geles desnaturalizantes, vemos que esta banda, digamos lo que sería 150, que es el peso molecular, en realidad se divide en 90 y 60. Y que, además, cuando agregamos betamercapto, la de 90 permanece intacta, pero la de 60 se divide en 30, ¿no? O sea, creeríamos que en 2 de 30. O sea que, con todo esto, ¿qué podemos decir de A? Su punto isoeléctrico, ¿cuántas subunidades tiene? 3. 3, ¿sí? 3. Una de 90 y 2 de 30. Las 2 de 30 están unidas por puente disulfuro. Y esas a su vez por otro tipo de interacción reversible con la de 90. ¿Sí? Perfecto. Con todo eso ya hicimos A, B y C con respecto a la proteína A. Vamos ahora a ver qué pasa con la proteína B. La proteína B tiene un tamaño de 130. Si vemos en este gel, la de 90 ya sabemos que correspondía a la proteína A, y entonces las bandas de 70 y 60 podrían corresponder a la proteína B. ¿Verdad? Y esas dos bandas se mantienen cuando se realiza la electroforesis con betamercapto, ¿sí? Porque ya vimos que la que cae a 30 es A. O sea que esta banda de 60 que acá permanece sería de la proteína B. ¿Sí? Y además, ¿qué punto isoeléctrico tiene B? 7,5. 7,5, ¿sí? Porque es la que queda acá en la siembra. Entonces, con respecto a B, tiene punto isoeléctrico 7,5. ¿Cuántas subunidades tiene? 2. Una de 70 y una de 60. ¿Y que están interaccionando de qué manera? No covalente. No covalentemente. No covalente, ¿sí? Por puentes de hidrógeno, electrostáticas, la que sea. ¿Sí? Bueno, eso no había problema. ¿Verdad? No. Bueno, muy bien. Bueno, todo esto es lo que dice ahí. Bueno, vamos al punto 2. Con el objetivo de evaluar otro método de purificación de la proteína encontrada en el pico A, se somete la mezcla a una columna de intercambio iónico. Entonces, ¿cuál de las siguientes condiciones me permitirían... perdón, voy a cerrar esto porque va a seguir molestando. ¿Cuál de las siguientes condiciones me permitirían obtener la proteína A sola? Entonces tenemos 4 columnas
4 cromatografías distintas en distintas condiciones. Entonces, vamos a repasar. La DAE es una columna de intercambio aniónico, o sea que pega proteínas con carga negativa. Y la carboximetilcelulosa es de intercambio catiónico, o sea que pega proteínas con carga positiva. Eso es lo primero. Entonces, para analizar esto, lo que conviene hacer es tener estas curvas, en las cuales nosotros representamos la carga de la proteína en función del pH. Entonces dijimos que la proteína A tenía puntos eléctricos 6 aproximadamente, y la proteína B 7,5. ¿Sí? En realidad, por los datos del gel, digamos, el punto isoeléctrico es 6 o menor que 6, ¿no? Porque desde 6 hacia valores menores, la proteína ya tiene carga negativa, positiva, y ya no se desplazaría en el gel. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Con el gel no puedo decir que es 6 exacto. Es 6 o menos de 6. Y es 7,5 o menos de 7,5. ¿Sí? Para saber exacto, tendremos que hacer un isoelectroenfoque. Bien. Bueno, entonces, en función de eso, vamos a ver a cada pH qué carga tiene la proteína, y después, en función de la carga que tiene la proteína a ese pH, vemos si se va a poder pegar o no a la resina. Entonces analizamos para cada condición qué le pasa a la proteína A y qué le pasa a la proteína B. Y lo que vamos a querer es que le pasen cosas distintas. O que una salga en el volumen muerto y la otra quede retenida, o que queden las dos retenidas, pero bueno, que puedan eluir en volúmenes de dilución distintos. ¿Sí? Entonces, vamos al primer caso. Está por acá abajo. Tenemos DAE pH 6. Bueno, ¿qué pasa a pH 6? A pH 6, la proteína A va a tener carga nula, ¿sí? Sí. O positiva, ¿no? Si el punto isoeléctrico es un poquito menos, bueno, va a ser un poquito positiva o nula. Entonces, ¿qué va a pasar en una resina de intercambio aniónico? Profe, perdón, si el punto isoeléctrico sería apenas menor a 6, ¿no sería que tiene carga negativa en pH 6? A pH 6 tiene carga, o sea, en esta curva, si el pH el punto isoeléctrico es 6, a pH 6 tiene carga 0. Claro, no, 0, pero si fuese menor, ¿no sería carga negativa en vez de positiva? No, porque si me voy para acá, mira, tiene carga positiva. Claro, pero si nosotros estamos hablando que la proteína tuviese menos punto isoeléctrico, o sea, en vez de 6, ponerle 5, nosotros tendríamos que correr la curva. Ah, sí, entiendo, sí, tal cual, exacto. Si tuviera un poquito menos, tendría carga levemente positiva. Sí. Negativa. Es negativa, perdón, sí, tal cual, exacto. Para no confundirme, perdón, profe. Sí, no, yo me confundí, perdón. Bueno, entonces, para ahora simplificar la resolución, vamos a suponer que el punto isoeléctrico está en ese valor, o muy cerquita, cuestión de que no nos vayamos muy alejados con las cargas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A pH 6, la proteína A tiene carga nula prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en la resina? Sale con el volumen muerto. Sale con el volumen muerto, ¿sí? En cambio, la proteína B, que tiene un punto isoeléctrico cercano a 7,5, a pH 6 va a tener carga positiva. Entonces, ¿dónde va a salir?
También con el volumen muerto. También con el volumen muerto, porque la columna de intercambio aniónico pega cargas negativas. O sea, y si la proteína tiene carga positiva, se va con el volumen muerto. O sea que en la primera condición, acá, no me va a servir para separar la proteína A, porque las dos se van en el volumen muerto. ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de tener una columna de intercambio aniónico, tengo una de intercambio catiónico también a pH 6? Bueno, en ese caso, la proteína A va a tener carga nula y la proteína B va a tener carga positiva. Entonces, la proteína A se irá con el volumen muerto y la proteína B quedará retenida, ahora sí, en la columna de intercambio catiónico. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien, entonces esta condición podría servir para separar A, porque A se va en el volumen muerto y la otra proteína queda retenida en la columna. ¿Qué pasa si trabajamos a pH 8,3? A pH, volvemos a las curvas. A pH 8,3, tanto la proteína A como la B tienen carga negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en una columna de intercambio catiónico a ese pH? ¿Eluyen las dos? Sí, se van las dos. ¿Dónde? En el volumen muerto. En el volumen muerto, ¿sí? Porque las dos tienen carga negativa. Entonces, en una columna de intercambio catiónico, ninguna de las dos se va a pegar y se van en el volumen muerto. O sea que esta condición tampoco me sirve para aislar a la proteína A. Pero si estoy a pH 8,3 en una columna de intercambio aniónico, entonces a este pH la proteína B va a tener carga negativa y la proteína A también va a tener carga negativa. Pero como sus puntos isoeléctricos son distintos, la densidad de carga a un pH determinado también va a ser distinta, ¿sí? La proteína A se va a pegar más fuertemente a la columna de intercambio aniónico que la proteína B. Y esa diferencia de intensidad de carga y de afinidad por la columna me va a permitir que cuando haga la elusión con el gradiente de cloruro de sodio, cada una salga en un volumen de elusión distinto. O sea que están dentro del poder resolutivo de la columna, de la cromatografía. Entonces esta condición también me permite separarlas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, bien. Este tipo de situaciones se analizan así, haciendo las curvas, viendo con el punto isoeléctrico la carga de las proteínas y después, bueno, de acuerdo a la resina que tengamos, analizamos si se pega, o sea, si va a interactuar con la matriz, con la columna o no. Bien. Vamos al punto 3, donde tenemos ya pasamos a enzimas. Dice, se sabe que la proteína A es una enzima que cataliza esta reacción. Con 10 microlitros de la mezcla inicial se realiza un experimento de actividad enzimática en un volumen final de 0,5 mililitros. Y se registraron estos valores. Entonces tenemos una tabla de velocidad en función a concentración de sustrato. Sabiendo que la preparación tenía 20 miligramos mililitro, o sea, la preparación es esta, ¿no? La mezcla inicial. Tenemos que calcular la actividad enzimática, la actividad específica y el Km. Bueno, entonces, ¿cómo resolvieron esto? Profe, consulta antes de continuar, Sí. porque ahí a mí me generó de que yo pensé que el volumen de reacción, digamos, era 0,5 porque, digamos, que la actividad enzimática nosotros la medimos en 0,5 mililitros. Y está bien, sí. Es eso. Y en la proteína, o sea, la enzima vino de esos 10 microlitros, para calcular la concentración yo pensé que había que, o sea, para hacer los cálculos pensé que había que usar 0,5 como volumen de reacción. Sí, sí, el volumen de reacción es 0,5.
Ah, ok. Eso está bien, ¿sí? Lo que sucede es que la medición de concentración de proteínas no está hecha en el volumen de reacción, se refiere a la mezcla, ¿sí? Digamos, Ok. ustedes tienen una preparación enzimática que tiene esta concentración de proteínas. Digamos, es la preparación, lo que salió del proceso de purificación. Y de ahí toman 10 microlitros y hacen el ensayo de actividad enzimática en un volumen final de 0,5 mililitros. ¿Sí? Esa es la situación. Bueno, entonces con esto, ¿qué hicieron? Hicieron la recta, ¿no? ¿Cómo procesaron estos datos? ¿Hicieron así directo? ¿Hicieron la doble recíproca? No, Hicimos la doble. Ujú. La doble recíproca, bien. Entonces yo me parece que lo tenía como por acá abajo. Acá. Bien, calcularon la doble recíproca y con eso estimaron sacaron la pendiente, la ordenada, y de ahí los valores de Km y B máxima, ¿verdad? Como hicimos en el problema hoy. Bueno, entonces les dio este valor B máxima, 75. Sí. Sí, ¿sí? Que aparte ya se nota acá, ¿no? En el cuadro. Sí, este cuadrito ya les daba un indicio de por dónde andaba la velocidad máxima. Fíjense que acá hay un logaritmo, o sea, un orden de magnitud de diferencia en la concentración de sustrato y la velocidad se mantiene igual. O sea que, digamos, si esto se dieron cuenta, si no, bueno, a veces esa mirada a ojo, como les ponía en el problema con los anteojos con Edith, bueno, te ayuda, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos el valor de B máxima. Bueno, acá tienen todo un poco de teoría para repasar, la velocidad y la actividad enzimática, que describen más o menos lo mismo, lo que le digo, la velocidad me está hablando de las unidades enzimáticas. Siempre para calcular las unidades hacemos referencia a B máxima, ¿sí? a la situación de saturación de sustrato. Bien, entonces, ¿qué teníamos que calcular? Porque ya me perdí. Ah, la actividad específica. Bueno, entonces la actividad enzimática, las unidades son estas. O sea, si la velocidad máxima es 75 nanomol minuto, las unidades van a ser esto mismo, convertidas en las unidades que correspondan. Ya van a ser 75U. Claro, yo por ejemplo, como el problema no dice nada, asumimos que las unidades hay que expresarlas con las unidades internacionales, que son micromol por minuto. Entonces, 75 nanomol por minuto representan 0.075 micromol por minuto, haciendo la conversión, ¿no?, de nanomol a micromol. Es decir, que las unidades enzimáticas son 0.075. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Profe, si yo sigo manejando 75 nanomol, ¿está mal? No, si vos querés seguir manejando esto, tenés que simplemente decir, para mí, una unidad Explicarla. enzimática Listo. es definirla, ¿sí? Listo. Sí. Igual, en el examen no se preocupen, que no van a tener que adivinar esto, ¿sí? Va a estar definido, una unidad enzimática es tal cosa, para que no haya confusión. Pero bueno, podés seguir trabajando con 75, vas a tener 3 ceros de diferencia en todo, nada más. Bien, entonces, las unidades enzimáticas son 0.075. Ahora, para calcular las unidades por mililitro, que acá no lo está pidiendo, pero veamos cómo sería el cálculo. Si tenemos estas unidades y el volumen de reacción es 0,5 mililitros, bueno, entonces dividiendo 0.075
0.075 dividido 0,5 nos da 0,15 unidades por mililitro. Esas son las unidades que están en el volumen de reacción. Ahora, si quisiéramos saber las unidades por mililitro o las unidades totales en la mezcla original, o sea, acá en la mezcla inicial, entonces ahí tendríamos que pensar. Se puede resolver de dos maneras distintas. Una es calcular el factor de dilución, porque nosotros acá tenemos 10 microlitros de la mezcla, 10 microlitros de enzimas, digamos, que se lleva a un volumen de 500 microlitros, ¿sí? 0,5 mililitros es lo mismo que 500 microlitros. O sea que se hizo una dilución 1 en 50. Si 10 lo llevo a 500, hice una dilución 1 en 50. Por lo tanto, el factor de dilución es 50. Luego, esta concentración enzimática, ¿sí? Recuerden que las unidades por mililitro nos dan una idea de la concentración enzimática. Si la multiplico por el factor de dilución, entonces tenemos la concentración de enzima en esta mezcla inicial. ¿Sí? Bien, y una vez que tenemos la concentración, las unidades por mililitro en la mezcla inicial, para calcular la actividad específica, tenemos que dividir por la concentración de proteínas, que es dato del problema. Porque recuerden que esta concentración de proteínas hace referencia a la fuente de enzima. Entonces, si dividimos estas unidades por mililitro dividido esta concentración en miligramo mililitro, tenemos 0.375 unidades por miligramo, que se corresponde con la actividad específica. Otra forma de resolver esto mismo sería, si nosotros sabemos que tenemos esta cantidad de unidades, porque las calculamos en el volumen de reacción, esas mismas unidades son las que están presentes en los 10 microlitros de preparación enzimática, porque, como les digo siempre, la única fuente de enzima es ese pequeño volumen que ponemos de preparación. Todo el resto es buffer, sustrato, agua, no aportan unidades enzimáticas. Entonces, todas las unidades enzimáticas que yo mido en el volumen de reacción son las que están en estos 10 microlitros. Entonces, si ya sé las unidades enzimáticas que tengo en los 10 microlitros, podría calcular los miligramos de proteína en esos 10 microlitros, sabiendo que la concentración es 20 miligramos mililitro. Si hacemos esa cuenta, nos da que en 10 microlitros tenemos 0.2 miligramos de proteínas. Entonces, si dividimos las unidades por los miligramos de proteína, tenemos la actividad específica en unidades por miligramo, ¿sí? Que por supuesto les tiene que dar el mismo número. ¿Sí? O sea, esto cada cual lo resuelve como le quede más cómodo. ¿Sí? De las dos maneras está bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, y luego el KM, bueno, también lo calculamos de la ecuación, lo calculamos de la recta, ¿no? Sabiendo la pendiente, la B máxima, bueno, eso ya saben cómo se puede calcular. De las dos maneras, ¿sí? O lo calculan de la ecuación o lo calculan a partir de la doble recíproca. Y, bueno, da esto. ¿Sí? ¿Les dio así el KM? ¿Les dio distinto o no llegaron a calcularlo? No, ¿Sí? dio Sí, así. profe. Van. Bien. Va, Bueno. nos dio 25.300, sí. Ok. Bueno, Pero tenían... la menos 5, dice ahí. Sí. Lo que pasa es que nosotros, no, también capaz que lo hicimos mal, no lo calculamos con la ecuación, sino con la recta.
Con la recta. Bueno, fíjense. No se olviden, chicos, que nosotros lo teníamos en otras unidades, no lo Claro. teníamos en cierto. mole. Fíjense Bien, las claro. unidades, exacto, sí. Listo. Bueno, entonces, en el punto 4, se sospecha que la molécula Z es un inhibidor de la enzima. Entonces, para comprobarlo se hace un ensayo de actividad enzimática en las mismas condiciones del punto anterior, pero con 3 concentraciones del inhibidor. Y tenemos este gráfico. En este ensayo se determinó que a una concentración de sustrato de 3 por 10 a la menos 5 molar y una concentración de inhibidor de 4 por 10 a la menos 6 molar, la velocidad es 13 nanomol por minuto. Bueno, entonces, primero, ¿qué tipo de inhibidor es este? Eso, bueno, lo sacamos del gráfico, ¿verdad? Ese gráfico se corresponde con un inhibidor incompetitivo. ¿Sí? Sí. En ese caso, tanto B máxima como KM disminuyen. O sea, el B máxima aparente y KM aparente son más chicos que B máxima y KM. Y ambos disminuyen por un mismo factor, por el mismo número. Bien, entonces, ¿cómo se modifican los parámetros cinéticos? Tenemos que calcular la constante y el porcentaje de inhibición. Bueno, para ver cómo se modifican los parámetros, tenemos que calcular cuál es el valor de B máxima y KM en presencia del inhibidor. ¿Sí? ¿Cómo pensaron hacer eso? Yo particularmente mientras estábamos en la salita no me había dado cuenta. Después cuando salimos me pareció que podía pensar en la ecuación, digamos, la original de la doble recíproca, y en vez de poner Km y velocidad máxima, reemplazarlo por lo que sería el Km aparente y la velocidad máxima aparente. Y de ahí, si despejo, me terminaría quedando el alfa. Entonces después divido cada factor, digamos, o sea, la B máxima y después el Km por ese alfa. Exacto. Que en su momento no me había dado cuenta, pero después. Claro, exacto, sí. Que me queda en la parte donde sería la pendiente, yo ahí logro, digamos, cancelar el alfa, porque al ser el mismo alfa lo cancelo, y el alfa lo voy a poder terminar despejando, digamos, que me quedaría lo que sería la ordenada del origen, me termina quedando alfa sobre B máxima, que era de la velocidad máxima original, sin el inhibidor. Sí. Sí, de la doble recíproca digamos, de la ecuación normal pueden despejar el alfa, ¿sí? De hecho, ustedes en el PowerPoint tienen, ¿sí? ¿Cuáles son las ecuaciones? La de Michaelis-Menten y la de la doble recíproca, ¿sí? Y de acá pueden despejar el valor de alfa, ¿sí? Porque digamos, B máxima y KM ya lo tienen calculado de antes, y la velocidad y la concentración del sustrato es dato del problema. ¿Sí? Porque es lo que les presenta acá. Entonces, haciendo eso, reemplazando la concentración de sustrato y la velocidad, la concentración de sustrato y los valores de B máxima y KM que ya lo habían calculado, que son los propios o sea, son en ausencia de inhibidor, despejan el valor de alfa. ¿Sí? Que era, bueno, eso, 4,93. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se hace eso? Esta ecuación... Profe, ahí, por ejemplo, en la ecuación Sí. en donde justo está la flechita, cuando habla de B máxima y KM, ¿esos son de, digamos, sin el inhibidor? Claro. Ah, ok, esa
una Sí, confusión que me porque había presentado. esta fórmula sale de trabajar un poquito esta misma ecuación con B máxima aparente y KM aparente, ¿sí? Ustedes, si quieren, o sea, pueden plantear la velocidad como B máxima aparente, que es B máxima sobre alfa, por la concentración de sustrato, dividido el KM aparente, que es KM sobre alfa, más la concentración de sustrato. Si ustedes trabajan matemáticamente esa ecuación, que queda como difícil porque alfa queda dividiendo acá y queda dividiendo el KM, llegan a esta, donde, bueno, alfa está solo Claro acá y es fácil de resolver. Ok. ¿Se entiende? O más o menos. Igual esta ecuación la Yo por tienen, mi parte sí. ¿sí? Bueno, igual no hace falta que hagan el despeje matemático ni que trabajen nada, porque esta ecuación la tienen en los papeles, digamos. Bueno, entonces, Claro, a mí lo que me pasó es que no tenía impreso eso justo. justo, bueno, ténganlo, así como les digo, tengan hagan las curvas de proteínas, el archivito ese de inhibición, ténganlo porque tienen todas las fórmulas, todas las rectas, todo ahí, ¿sí? Eso lo tienen a mano, y cuando tengan que hacer el parcial lo tienen al ladito, para que no haya problema de confusión de fórmulas. Bueno, entonces, poniendo acá el valor de velocidad que da el problema, B máxima y KM ya lo habíamos calculado, la concentración de sustrato, acá el problema dice cuánto era, acá estaba esta, bueno, despejan alfa que da 4,93. Teniendo el valor de alfa, obviamente podemos sacar el valor de KI, ¿sí? Porque la concentración de inhibidor también nos la decía acá el problema, ¿no? Esta, 4 por 10 a la menos 6 molar. ¿Sí? ¿Se entiende? Este procedimiento es siempre el mismo, es siempre tratar de averiguar alfa y después sacar el valor de KI. Por ahí alguna vez les da el valor de KI y tienen que sacar la concentración de inhibidor, pero mucha vuelta acá no hay para dar. ¿Se entendió? Repito algo. No, se entendió, profe. Bien. Bueno, y nos queda el último punto que decía, el porcentaje de inhibición en esas concentraciones de sustrato e inhibidor. ¿Sí? Esto es importante, siempre el porcentaje de inhibición es en esas concentraciones de sustrato e inhibidor, porque si yo cambio las concentraciones de inhibidor, digamos, el porcentaje de inhibición va a cambiar, obviamente, a mayor concentración de inhibidor tengo más inhibición y voy a tener más porcentaje de inhibición. O sea que siempre es importante ver el porcentaje a qué hacemos referencia, ¿sí? A qué concentración de inhibidor hacemos referencia. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Calculamos la velocidad en ausencia de inhibidor. ¿Cómo hacemos? Bueno, tomamos esta concentración de sustrato y tomamos el KM que averiguamos y la B máxima que averiguamos mucho antes, que era esta, acá. ¿Sí? Y con esas tres cosas nos vamos a la ecuación de Michaelis-Menten y calculamos la velocidad. De máxima 75, km este valor, y el sustrato lo que dice acá el problema. Bueno, hacen esa cuenta y les da 43 nanomol por minuto. O sea que la velocidad sin inhibidor sería 43. Ahora, con inhibidor la velocidad se va a 13, que lo dice acá. Entonces, si esto es el 100% de actividad, porque la actividad sin el inhibidor asumimos que es el 100%, bueno, con inhibidor, entonces, bueno, hay una inhibición del 70%. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien entendió cómo se calcula este porcentaje de inhibición? Sí, se entendió. Se entendió. Bueno, muy bien.
Bueno, ese era todo el problema. ¿Qué les pareció? ¿Muy complicado? Me pareció que hay que estudiar mucho. Ah, sí, obvio. Pero bueno, digamos, ustedes tienen que tener claros los conceptos, porque, digamos, después la fórmula de eso lo van a tener. Nada, sí, sí, sí. No, Así que ahora nada, lo resuelto no es tan no parece tan complicado. Pasa que, bueno, todavía falta, evidentemente, claro, ustedes tener tienen cosas más que, claras. exacto, entender bien los conceptos, ¿sí? Y después, nada, eh, los aplican. Profe, le hago una pregunta, o sea, para Sí, hacer el examen es necesariamente poder trabajar con los gráficos de Excel, ¿no? sí, sí, sí. Claro, yo para tenerlo en cuenta, a ver cómo podíamos hacer, si es que lo hacemos del celular o de la computadora, según. No, igual ya les aviso que no van a tener que hacer un gráfico, porque, digamos, yo no les puedo tomar un examen sabiendo que alguno de ustedes va a estar con el celular, o sea, sería totalmente injusto. Así que no van a tener que hacer gráficos, ¿sí? Van a tener que interpretar algún gráfico, que eso lo pueden hacer desde la compu, desde el celular o desde donde sea, ¿sí? O sea, la idea es que estén todos en igualdad de condiciones cuando hagan el examen. Claro, sí, sí, sí. La Entonces, eso no se preocupen. De todas maneras, siempre es más difícil interpretar que hacer, ¿no? Pero bueno, nada, le digo un chiste. Pero no se preocupen, no van a tener ese tipo de dificultad. Ahora, practiquen hacer los gráficos, pero porque les va a servir a ustedes. O sea, tener agilidad con los gráficos y manejar bien el Excel les va a servir para bioquímica y para un montón de otras cosas. Así que aprovechen, que acá hay que trabajar mucho, y hagan, digamos, hagan horas de Excel que les va a venir bien. ¿Sí? Pero bueno, les vuelvo a decir, no van a tener ese tipo de cosas para hacer en el examen. Bueno, ¿alguna otra duda del ejercicio que hicimos? Yo no. No, bueno, No. muy bien. Profe, ¿todo esto lo va a subir al campus? Sí. Ahora les voy a subir el video y les subo la resolución y les subo el problemita que me preguntaron y lo resolvimos juntos en el Excel. Sí. Así tienen todo. Ok, gracias, Bueno, profe. profe, No, por muchas nada, por gracias. nada. Bueno, nos vemos entonces el jueves.